buenas tardes a todos. De nuevo vernos, estamos en el homenaje de nuestra querida Carmen Valverde Valdés. Estamos en la mesa 3. Bueno, en el orden de aparición en el programa, tengo el gusto de presentarles a Gustavo de Jesús Gutiérrez León. Él es abogado e historiador y realizó la maestría en estudios mesoamericanos, ¿no? Y trabajó con la doctora Valverde en esta guía de arquitectura y paisaje maya que hizo el Centro de Estudios Mayas con la Junta de Andalucía en el 2010. Y bueno, fue un trabajo titánico de parte de Carmen y todo el equipo que conformó. Como lo dijo Marta Ilia en la mañana, más de 40 o 60 investigadores, no recuerdo bien. Y bueno, Gustavo, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores, en particular a la doctora Marta Ilia Nájera Coronado, la invitación a participar en tan merecido homenaje a la memoria y trayectoria de la siempre recordada y apreciada doctora Carmen Valverde Valdés. Tuve el privilegio de conocerla y colaborar con ella en diversas actividades, pero el día de hoy voy a hablarles particularmente de la Guía de Arquitectura y Paisaje Mayas. El proyecto de la Guía de Arquitectura Maya. Desde los años 90 del siglo pasado, la Junta de Andalucía, por conducto de su entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes, empezó una serie de colaboraciones internacionales con las autoridades de diversas ciudades y regiones latinoamericanas a efecto de elaborar guías de arquitectura. El objetivo era claramente documentar, estudiar y celebrar la arquitectura de ciudades americanas influenciadas por la cultura ibérica, lo que se había dado a través de los procesos históricos desde el siglo XVI. La Junta de Andalucía aportaba los recursos necesarios para la fotografía y edición de los trabajos, de hecho ellos editaban, mientras que las autoridades locales aportaban la opinión de los expertos en arquitectura e historia para el desarrollo de los contenidos. De esta manera aparecieron diversos trabajos relativos a Buenos Aires, La Habana, Costa Rica, Archipiélago de Chile, por citar algunos. En México, la Junta llevó a cabo también la realización de diversas guías de arquitectura, como en la Ciudad de México en 1999, el Estado de Michoacán en 2007 y el Estado de Guerrero en 2010. Especialmente la de Michoacán reviste particular importancia para lo que voy a comentar, pues es ahí en donde el coordinador de la cooperación con México de la Junta, Jerónimo Andreu, entabló contacto con Claudio Ruz, hijo del célebre arqueólogo mexicano, fundador del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. El representante de la Junta llegó a esta máxima casa de estudios. La idea rompía con varios paradigmas de la serie de guías de arquitectura, pues no se centraría en lo hispánico, sino en lo precolombino. Además, requería una colaboración internacional, pues los vestigios de la civilización maya se encuentran, como sabemos, en 5 países: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Solo en nuestro país, además, abarca también 5 entidades federativas: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Imaginemos la enorme empresa que ello significaba, pues además se pretendía abarcar toda la historia prehispánica de los mayas, y por si eso no fuera suficiente, su historia y arquitectura colonial. Se requería la colaboración de numerosos especialistas, así como la realización de otros tantos viajes y recolección de información de una gran cantidad de instituciones culturales y educativas. Semejante proyecto no pudo encontrar mejores condiciones. Por una parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus importantes recursos institucionales, académicos, culturales y de gestión, pero por otra halló la persona idónea para emprender semejante proyecto, pues en ese entonces la doctora Carmen Valverde Valdés era a la sazón la coordinadora del Centro de Estudios Mayas. Se reunió en 2006 con el maestro Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Claudio Ruz y con Jerónimo Andreu, lo que generó el resultado esperado. La UNAM, a través del Centro de Estudios Mayas y bajo la coordinación directa de la doctora Carmen Valverde, se encargaría de realizar la Guía de Arquitectura Maya. Ella decidió apoyarse en otro investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el doctor Rodrigo Liendo, que está en la pantalla, arqueólogo de sitios mayas y miembro del Consejo de Arqueología del INE. Finalmente, y para mi sorpresa, se me invitó a participar en la coordinación del proyecto, pues yo colaboraba en ese momento en el Instituto de Investigaciones Filológicas como asesor legal y era integrante del posgrado de Estudios Mesoamericanos.
A principios de 2007 se procedió a suscribir el convenio entre la Junta de Andalucía, por conducto de su Consejería de Obras Públicas y Transportes, y la Universidad Nacional Autónoma de México, con la intervención del Instituto de Investigaciones Filológicas, dirigida entonces por la investigadora hoy emérita, doctora Mercedes de la Garza Camino. Precisamente este proyecto muestra la enorme capacidad organizativa y de dirección que tenía la entrañable doctora Valverde. En primer lugar, se requería buscar y convencer a un gran número de especialistas de redactar sus colaboraciones vertiendo el conocimiento de muchos años acumulados por generaciones de estudiosos. En segundo lugar, conseguir los apoyos de las instituciones nacionales encargadas de la conservación y exploración de sitios arqueológicos en los diversos países. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el National Institute of Culture and History de Belice. El Salvador no se incluyó debido a los problemas internos que enfrentaba en ese momento. Todos ellos permitirían no solo el libre acceso a los sitios arqueológicos, sino la posibilidad de fotografiar ilimitadamente los vestigios arqueológicos y acercarse a los acervos museográficos. También se entabló comunicación con más de 30 museos de México y el mundo, a efecto de que nos permitieran el acceso para fotografiar sus colecciones o nos autorizaran el uso de imágenes cuya titularidad intelectual les pertenecía. Algunos archivos también colaboraron. Miles de fotografías se realizaron por Brenda Blakely, profesional de esa rama, las cuales se combinan o serían entregadas a la UNAM para su uso académico. En el camino, el proyecto sufrió dos importantes modificaciones. Por una parte, se decidió dejar la arquitectura colonial maya para un ulterior libro, esto a instancias de Carmen Valverde, que, basada en su experiencia, tenía claro que acometer los dos periodos históricos podría llevar a que el proyecto no tuviera buen fin. Confieso que me sentí triste por la decisión, pero pasados los meses, los años y los problemas, su criterio demostró que no podría ser más acertado. Carmen lo sabía desde el principio, pero no podía oponerse a las pretensiones de la Junta de Andalucía que, como hemos dicho, se interesaba más en la arquitectura de influencia española. Asimismo, se decidió incorporar el estudio del paisaje y los pueblos, o más bien de los paisajes, de la zona maya. Nuevamente, Carmen desplegó su gran visión, pues era un tema que en ese entonces poco se había trabajado y debido al requerimiento de viajar a los sitios y zonas mayas, ofrecía una incomparable oportunidad para documentar y desarrollar. La coordinación conjunta aceptó la propuesta de Carmen para encargar a Norma Angélica Rosales Neri dicha labor. No sin diversos contratiempos burocráticos avanzamos, manejando los recursos académicos, institucionales, económicos y humanos, siempre bajo su intensa e incansable actividad, en reuniones frecuentes, resolviendo problemas, recopilando requisitos, redactando docenas y docenas de documentos. Todo favorecido por sus claras ideas, su facilidad de trato y gestión, su amplia experiencia resolviendo obstáculos en proyectos académicos. No hay que perder de vista que esto lo realizaba sin descuidar en lo más mínimo su actividad de coordinación en el Centro de Estudios Mayas, con todo lo que ello implicaba en reuniones y trabajo, impartía sus clases oportunamente y efectuaba sus labores de investigación usuales. Además, por si fuera poco, era miembro de diversas juntas y comisiones que siempre conlleva el ser investigador de la UNAM. Después de meses de ardua labor, se terminó la recopilación del material ante fallos de último momento en el capítulo relativo a la región copaneca, y dado que no había tiempo para encargar a algún investigador la realización de un trabajo de última hora con tales características, Carmen me propuso que redactáramos conjuntamente el mismo. A contramarcha tuve que redactar el texto base con la intención de que ella ampliara, corrigiera y finalizara el trabajo. Con una enorme generosidad y sin anteponer una actitud profesional y crítica, después de leer mi trabajo decidió que no requería su intervención y estaba acabado. Asimismo decidió, no sin mi protesta, que solo iría mi nombre. Finalmente, recopilando el trabajo de casi 50 investigadores, las miles de fotografías, los planos, las aportaciones diversas de más de 30 acervos, como hemos mencionado, que están en la pantalla, se integró para maquetación el trabajo. Preparada en una edición bilingüe, la guía contenía más de 500 páginas profusamente ilustradas, contando con 3 capítulos introductorios a la civilización maya, su historia prehispánica y su arquitectura y urbanismo. Vendría luego un capítulo de paisajes y pueblos del mundo maya,
para cerrar con los sitios arqueológicos distribuidos en 16 capítulos seccionales, dando cuenta de 113 sitios arqueológicos y 28 museos. Actualmente, la guía Arquitectura y Paisajes Mayas, así como todas las guías que la Junta de Andalucía preparó, pueden hallarse en línea de forma gratuita. Aquí está, por si alguien se interesa. Tuvieron incluso problemas de que los norteamericanos estaban pirateando las guías. Meses después se nos devolvió para revisión el libro. Atendidas nuestras observaciones, el proyecto sufrió un estrepitoso alto. La crisis inmobiliaria del mundo occidental, que derivó en una crisis financiera mundial, había puesto en problemas económicos a la Junta de Andalucía, que había decidido cancelar la edición de la obra. Atónitos, nos reunimos, poco podíamos hacer en realidad, pero después de algunas consultas y aún sabiendo que nuestra posición no era tan fuerte como para exigir el cumplimiento del convenio suscrito, decidimos presionar en nombre de la UNAM, insinuando la posibilidad de recurrir a instancias legales. Nuestra máxima casa de estudios tiene una imagen institucional muy considerable, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. La Junta reconsideró rápidamente ante esta posibilidad y mudó su decisión. En 2011, la Guía de Arquitectura y Paisaje Mayas se imprimió y llegó a nuestras manos. Tras 5 años de trabajo, sin lugar a ninguna duda, puedo aseverar que mucho se debe al gran dinamismo y claridad de rutas de trabajo de Carmen. Estoy seguro que el doctor Rodrigo Liendo puede confirmar mi aseveración. Para 2010 había sido invitado a impartir el curso de civilización maya en el posgrado de estudios mesoamericanos, establecida como un prerequisito junto con otras 3 materias para el ingreso al mismo. Un par de años después, Carmen llegó a la coordinación de dicho posgrado, tras haber concluido su labor en el Centro de Estudios Mayas. Tuve la oportunidad de colaborar nuevamente con ella. Fue muy grato y su apoyo para mi labor fue siempre incuestionable. Bajo su dirección, el posgrado continuó con las actividades de actualización y registro en programas de excelencia académica. Otros podrán dar cuenta clara de su gestión en dicha instancia, que pude atestiguar hizo con esa característica suya de incansable trabajo, en este caso de apoyo a los estudiantes y docentes. Palabras finales. No dejamos de tener contacto. Siempre amiga, generosa y amable, dispuesta a ayudar y sobre todo a impulsar el trabajo. Conoció a mi familia, a mi mujer e hija y nos apoyó en todo momento. Tuve el privilegio de conocer y convivir con su familia, gente excepcionalmente cálida y franca. Fue muy duro saber de su regreso urgente de Quintana Roo con las implicaciones a su salud. Nos quedamos consternados en casa. Pero estoy seguro que no puedo imaginar lo que su bella familia sufrió y luchó por sacarla adelante. La noticia de su partida, después de tantos meses sufriendo, fue tristísima. Habrá sido desolador para sus hijas Ana Paula, Julia y su esposo Arcadio. Desde aquí les envío nuestro abrazo y condolencias, dolidos de no haber podido acompañarlos en esos duros momentos. Carmen, donde quiera que te encuentres, te mandamos nuestro afecto. Siempre estarás en nuestra memoria y en nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tus palabras. Un fuerte abrazo a la familia de Carmen, Arcadio, Ana Paula, Julia, sus hermanas, sus hermanos. Nuestros pensamientos están con ustedes. Y bueno, seguimos con el siguiente panelista. Tengo el gusto de presentarles al biólogo Fernando Guerrero Martínez. Hola, Fernando. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias del UNAM y se doctoró en estudios mesoamericanos, por supuesto, un alumno más de nuestra querida Carmen, y actualmente trabaja en CIMSUR. Adelante, Fernando, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todas, a todos. Me es muy sentido estar en este homenaje a nuestra querida Carmen Valverde. Les agradezco sobremanera a la doctora Marta Ilia Nájera y a Rebeca Contreras, pues, al hacerme la invitación para acompañar este evento. Y bueno, pues como lo decía Gustavo recientemente,
pues efectivamente soy uno más de los muchos alumnos y alumnas que Carmen tuvo a bien dirigir durante su gestión como coordinador del posgrado en estudios mesoamericanos antes y después de ella. Y en ese contexto fue que yo conocí mucho más a Carmen, ¿no? También, como lo decía la doctora Martilia Nájera en la mañana, nos sigue pareciendo increíble que ella no esté aquí, ¿no? Porque en todos los eventos que tienen que ver con el estudio de la cultura maya, era siempre común verla, ¿no? Y contar con su apoyo fue muy importante, no nada más para algunos pocos alumnos o alumnas, sino para muchos de ellos y de ellas, ¿no? Y yo soy uno más, efectivamente. Y creo que mi voz ahora y mi sentimiento desde aquel congreso de Chetumal, pues es compartido por muchas estudiantes, muchos alumnos, muchos compañeros y compañeras de generación del posgrado en estudios mesoamericanos, que nos vimos arropados fuertemente por Carmen y nuestro sentir, sin temor a equivocarme, es desde hace ya varios meses y años, pues muy, muy fuerte respecto a su partida que, como repito, pues seguimos sin aterrizarle realmente, ¿no? Yo quisiera hablar de algunas de las cosas que más he pensado y más me han impactado en el transcurso de mi vida y de mi trayectoria con referencia a la influencia que Carmen ha ejercido, no solo en mí, como les decía, en muchos como yo, que, que estuvimos con ella, compartiendo y colaborando en diferentes contextos. Yo en donde más conocí a Carmen, pues fue, como ya les decía, en su paso como coordinadora del posgrado en estudios mesoamericanos entre 2012 y 2017. En realidad yo cuando, aunque la conocí antes y con eso voy a finalizar mi participación, pero en unos minutos más. Yo eh, a la mitad de la maestría en estudios mesoamericanos, en 2012, Carmen asume la coordinación, ¿no? Me parece que estos 5 años en el posgrado que ella estuvo de coordinadora fueron para muchos de nosotros un oasis, ¿no? Su apoyo siempre fue total y yo nunca conocí ni he conocido a una coordinadora o un coordinador que realmente nos haya escuchado tanto, ¿no? Me parece que ese siempre fue uno de los aspectos más sobresalientes de Carmen como una persona que pues supo atender las necesidades que teníamos y supo apoyarnos, ¿no? Nos apoyó durante la coordinación del coloquio de maestrantes de estudios mesoamericanos, nunca dudó en apoyarnos. Y cuando yo pasé al doctorado, como muchos de mis compañeros y de mis compañeras, este, me les adelanté y corrí a pedirle a Carmen si podía ser parte de mi comité tutor, ¿no? Y creo que dejé sin oportunidad a otras amigas y otros amigos de eso. Y porque todos queríamos estar con Carmen, todos queríamos que ella nos dirigiera o nos asesorara, porque sabíamos de la capacidad y de el tipo de relación que se establecía con ella, que era una relación muy, muy cercana, de mucha amistad, de mucho respeto, de mucho apoyo y de mucha generosidad, ¿no? De mucha sonrisa, como la que siempre tenía. Y eso a muchos de nosotros nos llevó a buen puerto, nos sacó a flote y no nos dejó caer en la desesperación, ¿no? Y eso se nota si uno revisa las tesis, los proyectos de investigación que dirigió o en los que estuvo involucrado, de todo tipo, ¿no? Como también bien lo mencionaba la doctora Marta Ilia, pocas investigadoras, pocas académicas tienen la capacidad, el deseo, la energía y la inspiración para desenvolverse de tal manera en la dirección de tesis tan diversas que van desde lo contemporáneo a la época prehispánica, desde lo maya a lo mixteco, desde lo arqueológico a lo biológico. Y eso siempre me impresionó de Carmen. Creo que ella se movía
de una manera muy fácil en los terrenos de la de la interdisciplina y de la transdisciplina, ¿no? Y creo que eso es algo que también nos dejó una enseñanza muy, muy profunda sobre eso, sobre cómo, como buena estudiante y después docente del posgrado y coordinadora de estudios mesoamericanos, el carácter interdisciplinario que conlleva este posgrado, ella lo vivía, ¿no? Lo vivía y lo sabía transmitir. Y por eso sus seminarios de investigación eran muy, muy importantes para nosotros como estudiantes. Afortunadamente ella yo tuve la fortuna de que acompañara mi proceso como varios otros, ¿no? De doctorado, y después tuve la oportunidad de estar más cercanamente con ella porque mi director de tesis de ese entonces fue el doctor Otto Schumann Galvez, quien falleció en el 2015, y tras su partida, Carmen no dudó en aceptar ella ser quien dirigiera mi proyecto. Y afortunadamente, bueno, sin ella no creo que lo hubiera logrado culminar, porque como muchos de mis amigos y de mis amigas en el posgrado, pues tendíamos a la dispersión en nuestras investigaciones. Y Carmen siempre era esa guía y esa cuerda que nos aventaba para poder llegar y salirnos de la piscina y del mar en el que nos habíamos metido. Y entonces las asesorías con ella, pues como muchos de ustedes seguramente conocieron, pues eran muy ricas, ¿no? Eran muy ricas porque había mucha discusión. Como ustedes lo recuerdan, pues la manera en que Carmen transmitía sus cosas siempre era muy intensa, en el sentido de la sensibilidad que tenía para hablar, ¿no? Y de lo sentido que ella expresaba sus puntos de vista, ¿no? Pero todos ellos siempre pues, con un bagaje de trabajo y de sistematización y de estudio, pues muy importante, ¿no? Con el cual muchos de nosotros nos titulamos. Y gracias a ello también pude colaborar ya desde otro punto de vista. Pues ya había pasado yo por alumno, por estudiante del posgrado que ella coordinaba, y una vez titulado el doctorado, tuve la fortuna de haber sido invitado por ella eh, al proyecto de Plantas Sagradas Mayas, que pues, fue un proyecto muy bueno, muy interesante, y que ella tuvo a bien invitarme como co-coordinador del seminario. Y entonces a mí eso me llenó pues, de entusiasmo y de gratitud, también de responsabilidad, pero creo que es algo muy loable que Carmen hacía, ¿no? Invitar a sus alumnos, a sus exalumnos, a que coordinaran, compartieran con ella un trabajo de otro tipo de nivel ya, ¿no? Y entonces pocos maestros, pocas maestras, pocos académicos hoy en día jalan a sus estudiantes, digamos, para impulsarlos a coordinar proyectos, seminarios, compartir sínodos. Y creo que eso Carmen lo tenía muy claro, ¿no? Y como les digo, eh, eso no tenía ella ese problema de las jerarquías, ¿no? Al contrario, creo que por eso todos sus alumnos y todos los que compartimos generación durante su gestión, pocas veces le decíamos doctora. Siempre era Carmen, ¿no? Y eso era algo que ella nos transmitía desde un inicio, ¿no? Y eso borraba de cierta manera la, mm, la jerarquía entre profesor o profesora y alumno, entre coordinadora y estudiante, lo cual hacía que el diálogo fuera mucho más cercano, ¿no? Como les digo, creo que pocos son los académicos que logran hacer eso sin que se borre tampoco la distancia de los cargos, ¿no? Pero creo que eso fue lo que nos ayudó a nosotros a organizar muchas cosas a lo largo de nuestra estancia en el posgrado y dentro de nuestro propio trabajo de investigación. En ese sentido, haber colaborado con ella en el proyecto de Plantas Sagradas Mayas a mí me brindó pues un gran aporte en lo personal, ¿no?
Ahora quiero pasar a hablar algo de algunos aportes que veo de su obra, pero desde el punto particular de vista de lo biológico, ¿no? Como ya decía Mauricio, pues yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y creo que la biología fue algo muy relevante en la vida de Carmen, ¿no? No solo por los trabajos que ella hizo y el análisis de la figura del jaguar, sino pues en su vida personal, ¿no? Y aquí Arcadio pues es la persona que refleja eso en carne propia, ¿no? Y creo que eso a mí me llamó mucho la atención desde siempre porque su influencia o su cercanía con los biólogos, con la biología, fue fundamental para muchos de nosotros, ¿no? Lo voy a explicar. Eh, en su tesis doctoral, que se convierte en libro, en algún momento en la Facultad de Ciencias de la UNAM se estaba impulsando el desarrollo de la etnobiología, ¿no? Esta disciplina híbrida entre la antropología y la biología, que en esos años era muy mal vista en la Facultad de Ciencias, ¿no? Bueno, no muy mal vista, pero poco apoyaba. Y al organizar con profesores de la Facultad y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en particular, el antropólogo físico Carlos Teutli, con quien Carmen tenía una muy buena relación, tuvieron a bien a invitarla como conferencista magistral en el año 2008 para hablar del jaguar, porque habíamos organizado una exposición y un seminario titulados Jaguar, el Señor de la Noche, y Carmen llegó a ofrecer una ponencia magistral, como siempre, increíble, ¿no? Y para muchos biólogos fue un parteaguas esa conferencia, porque nos invitaba a mirar todos los aspectos culturales en torno a uno de los animales más sobresalientes e importantes para la cosmología y la cosmovisión mesoamericana, este felino, ¿no? El jaguar. Y eso impulsó a quienes estábamos relacionados con la etnobiología a tener una mayor participación en las cuestiones arqueológicas y antropológicas y acercarnos a estos personajes importantes de la investigación y de la academia, ¿no? Voy a regresar eso al final. Pero en su trabajo sobre el jaguar hay algo que para los biólogos fue muy importante, ¿no? Y en eso me cuento yo, porque mi tesis fue sobre las imágenes de felinos en la pintura mural de Teotihuacán, mi tesis de licenciatura en biología. Y su obra fue fundamental para mí, porque me permitió comprender la importancia de el reconocimiento, la identificación de las especies de felinos plasmadas en el arte pictórico de la urbe teotihuacana y en general en el arte prehispánico mesoamericano. Y aquí quiero rescatar una de sus análisis más interesantes en con el que abre su obra Balam, que es el hecho de establecer esos puentes entre una taxonomía biológica y una taxonomía maya que son totalmente diferentes, pero que convergen en el sentido de quienes las estudiamos y quienes... Por eso fue importantísimo saber que las características biológicas eran importantes hasta cierto punto para poder llamar a un felino en la escultura o en la cerámica jaguar, puma, ocelote, tigrillo, lince o jaguarundi. Y Carmen nos dio las pautas principales para hacerlo, ¿no? Si bien una de las aclaraciones más importantes que nos dio fue distinguir entre aquellas representaciones de carácter más naturalista, que son pocas, a aquellas cargadas de un simbolismo profundo y principalmente esas imágenes híbridas que trataban de ya animales sobrenaturales, mitológicos, han recibido muchas etiquetas, esas expresiones. Y eso, como biólogos, nos puso en otro lugar, ¿no? En un lugar en el que tendríamos que aproximarnos de manera más cercana a las concepciones culturales, a las expresiones sociales de estos pueblos, ¿no? Y ese vínculo en la obra de Carmen es muy, muy importante. Por eso fue que en su libro nos da muchas pautas para analizar no solo las imágenes de los felinos, sino de otros animales que también comparten sus atributos con otros, formando estos seres que hemos calificado como sobrenaturales, ¿no? Pero que nos hablan como ya se había trazado esa línea de pensamiento en el ámbito maya y mesoamericano en general. En el primero
Álvarez nos había ya dado esos apuntes sobre que la zoología maya es diferente a la zoología biológica. Y entonces, cómo establecer esos puentes de comprensión que después Alfredo López Austin, en sus palabras finales en la iconografía mexicana 1, nos decía que el acercamiento con los biólogos era fundamental. Y creo que eso Carmen nos lo hizo saber de manera muy importante, ¿no? Por lo cual confiamos en que podíamos aportar desde la biología algo a los estudios mesoamericanos. Y creo que tenía razón. Sin embargo, me parece que no hemos desarrollado como tal toda la pauta y el calendario de investigación que podríamos, ¿no? Después me parece que su apoyo al trabajo etnobiológico es otra faceta que quiero destacar, con la que voy a terminar. No solo por ejemplo, coordinar el libro de la noción de vida en Mesoamérica, que para la etnobiología, especialmente la mesoamericanista, es fundamental, sino también por que se involucró en la dirección de tesis, en el acompañamiento con tesis de carácter etnoecológico, con una contribución muy importante con el doctor Arturo Argueta, por ejemplo. Y de ahí quiero destacar la dirección de tesis que tuvo con Billy Lujano Marín, que en 2013 se tituló de la licenciatura en biología con su tesis titulada Etnozoología de los Amusgos de Xochistlahuaca Guerrero, la danza del jaguar. Esta me parece súper importante porque fue una tesis que ganó el primer lugar en el certamen de tesis Miguel Ángel Martínez Alfaro en el 9º Congreso Mexicano de Etnobiología que se celebró aquí en San Cristóbal de las Casas en 2014. Con eso, Carmen nos dio un valor muy grande en el sentido de su contribución a la etnobiología mexicana a través de esta tesis, ¿no? que el compañero Billy hizo y que Carmen dirigió y le imprimió ese carácter histórico y esas pautas de sistematización de los datos muy importantes, ¿no? En ese sentido, quiero yo desde la etnobiología, desde la biología, destacar lo que nos aportó, ¿no? No solo a nivel teórico y metodológico, sino a nivel personal, del que ya hemos hablado. Y ese es con el que quiero terminar, que justo en ese 2008 yo vi la conferencia que ella nos dio y al final, como buen estudiante que admira el trabajo de algún académico o académica, me acerqué con mi librito de Balam y Carmen escribió en él, me lo dedicó y le puso para Fernando por compartir el sendero del jaguar. Y ese era el 2008, yo no sabía que iba a compartir 10 años con Carmen, muchísimas cosas y que me iba a enseñar tanto y que ahora iba a estar aquí recordando su memoria con tristeza. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tus bellas palabras. Me han conmovido. Qué bueno que alumnos, como yo también lo fui, expresen, ¿no? Toda esa riqueza de Carmen Valverde y lo generosa que era con todos, ¿no? Y sobre todo ese acercamiento de los estudiantes. Era increíble, Carmen, en ese aspecto, era un imán, ¿no? Con los jóvenes y ese orden jerárquico con ella cambiaba totalmente, ¿no? Y también que nos ayudaba a ordenar todas nuestras ideas, ¿verdad? Eso era muy, muy de Carmen. Bueno, pues siguiendo el programa, muchas gracias por tu participación, Fernando. Siguiendo con el programa, teníamos programado a Pedro López Saucedo, que le ofrezco una disculpa porque hubo un problema en la organización del programa y ya no se pudo presentar en la tarde. Sin embargo, dejó su texto escrito para nuestro querido Arcadio y toda su familia, para que lo vean. Y sin más, voy a pasar a nuestro siguiente panelista y último para cerrar esta mesa en honor a nuestra querida maestra Carmen Valverde Valdés y Gabriel. Bienvenido, Gabriel Manuel Enríquez Hernández. Es licenciado, maestro y doctor en letras por nuestra máxima casa de estudios. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, muchos años fue editor de toda la sección editorial del instituto y actualmente es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin más, pues paso, Gabriel, contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Mauricio. Muchísimas gracias a Marta Ilia por invitarme
y muchísimas gracias a ustedes, a todos los demás por compartirme este momento. Me siento como en casa. Voy a empezar a leer primero un recuerdo de Carmen, como casi todos los demás están haciendo. Mi texto dice así: queridas amigas, amigos, no sé si a ustedes les ha pasado. En mi vida he tenido amistades que requieren dedicación para surgir y tiempo para permanecer. Y otras, excepcionales, que surgieron inesperadamente, sin demandar demasiada agua para florecer, como la lavanda o los alelíes. Así fue mi amistad con Carmen Valverde. La conocí cuando ambos desempeñábamos el papel de intermediarios entre los jefes de arriba y los jefes de abajo. Solíamos platicar sobre libros mayas, particularmente aquellos que se procesaban en publicaciones, pero el tema que verdaderamente nos desbordaba se encontraba atrapado entre el sindicato de trabajadores de cacahuates japoneses y la mañana en que uno amanece sin recordar nada de la noche entusiasmada. En 2008 coincidimos por azar en Madrid, o al menos eso era lo que yo creía. Carmen me invitó a comer. Lo hicimos de pie frente a un barril de un conocido lugar de la ciudad, Los Gatos. Después de unas tapas me preguntó el por qué estaba enojado uno de nuestros jefes. Aún ahora no logro comprender por qué suponía que yo lo sabía. Pero sí, casualmente lo sabía. Me escuchó con paciencia, solamente. Días después, asistí a una conferencia que Carmen impartió en Casa de las Américas. Al terminar, me dijo: me pagaron 300 euros. Te invito a comer. Esta invitación fue el inicio de una generosidad que a partir de aquel día me regaló. En algún momento de nuestras pláticas le pregunté sobre el origen de su desprendimiento, otorgado así, simplemente. Me gusta querer y que me quieran, respondió. Y luego me contó una historia extraordinaria ubicada en el momento en que sus padres estaban separados. Su mamá en el hospital le niega la entrada al papá. Él insiste una y otra vez hasta que ella cede, no sin antes pedir que la maquillaran. Antes de despedirse, inesperadamente me preguntó: ¿cómo te gustaría que tu hija tuviera su iniciación sexual? Ahora, con una hija, entiendo su misteriosa e inesperada pregunta. Jaguar mesoamericano destinó varios momentos de revelación para mí. Será secretario técnico algún día, me dijo. Poco después de mi nombramiento en el Centro de Estudios Literarios, me visitó la oficina del coordinador. Entre otros objetos, descubrí un frasco de pastillas para el dolor de cabeza. ¿Tú también tomas de estas?, me preguntó. No, son de la anterior coordinadora, respondí. Es que son las que yo tomo cuando no aguanto el dolor de cabeza, dijo. Fatal aviso de aquellos relámpagos dolorosos que le quitarían la vida. Sé, con absoluta certidumbre, que en su generosidad fui uno de sus muchos beneficiarios, como el señor del estacionamiento a quien le preguntaba por la salud de su esposa, o como a uno de sus familiares a quien le otorgaba sus ingresos del SNI para que viviera mejor. Para mí, Carmen se fue como llegó, silenciosamente, sin demandar atención. Quizá por ello sigo esperando verla aparecer. Hoy, reunido con todos ustedes, la recuerdo con aquella frase que me compartí un día. Me gusta querer y que me quieran. Ciudades arqueológicas mayas en la poesía mexicana del siglo XX. Voy a leer un epígrafe que es de Hegel. La historia es un viaje entre las ruinas del Egregio. Ella nos arrebata aquellas cosas y seres, los más nobles, los más bellos por los cuales nos habíamos interesado.
Las pasiones y los sufrimientos los han destruido. Eran transitorios. Todo parece ser transitorio. Nada permanece. ¿Qué viajero no ha sentido esta melancolía? ¿Quién, ante las ruinas de Cartago, de Palmira, de Persépolis, de Roma, no ha meditado sobre la caducidad de los imperios y de los hombres? ¿Quién no se ha apesadumbrado sobre destino tal de lo que fue un día la más intensa y plenaria vida? La poesía de ruinas de poetas mexicanos en lengua española se encuentra inscrita en la tradición literaria de Occidente. A lo largo de varios siglos, continuidad y ruptura, el tópico se ha plasmado en una diversidad de géneros: narrativa, ensayo, relato de viajes y, desde luego, poesía. Griegos y romanos escribieron sobre ruinas. Lucano, por ejemplo, en la Farsalia, se refirió a las de Troya de la siguiente manera: gira una visita a lo que ya solo es nombre memorable de la abrasada Troya y busca las anchas huellas de la muralla de Febo. Ahora matojos estériles y troncos podridos en su madera agobian el palacio de Azáraco y ocupan con sus raíces ya gastadas los templos de los dioses. Y Pérgamo se halla en su totalidad cubierta de malezas. Incluso las ruinas han desaparecido. Desde su etimología, la palabra ruina presagia su destino, pues esta deriva del verbo latino ruere, cuyo significado nos traslada desde caer, hundirse, desplomarse, derribar, hasta el sustantivo destrucción. Justo es esta la fatalidad que se desprende de la visión de Lucano sobre la extinta Troya. Conjuntamente, en el escritor romano se encuentra el paradigma al que recurrirán los poetas a partir del Renacimiento, momento de esplendor de la poesía de ruinas. Me refiero a la silenciosa y lenta batalla que se lleva a cabo entre naturaleza y hombre. De un lado, el impulso creador humano, muros, arcos, templos, ciudades. Del otro, el poder destructivo de la naturaleza, manifiesto en la invasión de plantas y animales. Es, según Simmel, uno de los estudiosos de las ruinas, de esta forma en que se concreta una especie de venganza de la naturaleza al retomar los derechos que la laboriosidad humana le han arrebatado. Es conocido que el humanismo renacentista fue precisamente el que descubrió la herencia material de su pasado clásico. Desde luego, las ruinas por excelencia para aquellos hombres fueron las romanas, aunque para los poetas españoles las primeras en aparecer en su poesía fueron las de Cartago. Nada más natural si se toma en cuenta que Garcilaso, primer español en escribir sobre el tema, soldado de Carlos V, hacia 1535 se encontraba en Túnez. Un soneto del poeta renacentista Baltasar di Castiglione, titulado Superbi Colli en italiano, en español Magníficas o Soberbias Colinas, que hacen por supuesto referencia a las colinas de Roma, será el modelo por imitar entre sus contemporáneos. El poema dice así: oh soberbias colinas, sacra ruina, que ya solo de Roma el nombre os queda. Pobre despojo en vos ahora se hospeda de tanta gloria excelsa y peregrina. Coloso, arco, teatro, obra divina, pompa triunfal que en vano otra remeda, ceniza vuestra gloria solo hereda, que a vil fábula al fin al vulgo inclina. Así, si bien un tiempo al tiempo guerra hace la obra famosa, a paso lento, obra y nombre envidioso el tiempo entierra. Garcilaso, como muchos otros poetas de su tiempo, se basó en la estructura del Superbi Colli para concluir en uno de sus sonetos que se ocuparon del tema de la siguiente manera: aquí donde el romano encendimiento, donde el fuego y la llama licenciosa solo el nombre dejaron a Cartago, vuelve y revuelve amor mi pensamiento, hiere y enciende el alma temerosa, y en llanto y en ceniza me deshago. Lo que evidencian los poemas es, en primera instancia,
que no es solo contra la natura con quien se perfila el hombre, sino fundamentalmente contra el tiempo. Las sensaciones que transmiten las ruinas, además de ser un mudo testimonio fragmentado de un mundo abolido, coloso, barco, teatro, favorecen su conexión con las penas de amor del poeta y las conectan con la conciencia del tiempo, que todo aniquila, incluso las instrucciones edificadas con la solidez y dureza de la piedra. Pero, sobre todo, a pesar de la mayor ocupación espacial de las ruinas en el poema, estas quedan desplazadas por el interés de la voz poética que, en realidad, busca hallar consuelo ante su mal. Es decir, las ruinas se erigen en un pretexto, en un mecanismo que potencia la creación poética. Lo que la realidad ejecuta es una transición de la objetividad de las ruinas a la subjetividad de sus emociones. Los poetas españoles, después de los versos a las ruinas de Cartago, siguieron los dedicados a las ruinas de Itálica, ciudad romana cercana a Sevilla. Este lugar, Itálica, dio origen al célebre poema de Rodrigo Caro, Canción a las ruinas de Itálica. En él es posible advertir la continuidad que la idea sobre la naturaleza invasiva y la fragmentación de las ruinas mantiene en la poesía renacentista española. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo Jaramago, ya reducido a trágico teatro o fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Quienes han estudiado los efectos que las ruinas han provocado en la percepción humana han señalado que toda ruina, a pesar de su fragmentariedad, conserva el recuerdo de la divinidad y la presencia de lo sagrado. Su valor religioso depende justo de su función como recipiente de una fuerza espiritual. Además, señalado por Mortier, la ruina debe percibirse más como un signo que como una realidad acabada. De aquí que una ruina seguirá siéndolo en tanto signifique algo para quien la contemple, pues exhibe su capacidad para revelar un significado a quien se le aproxime con sensibilidad e inteligencia. Finalmente, en estas breves palabras introductorias al tema, las ruinas son muestra de una necesaria renovación y continuidad de la historia. Liberan su espacio a las que vienen. Ahora voy a compartir la pantalla para que veamos cuáles han sido los poemas que a las ciudades arqueológicas mayas. Y aquí vale una aclaración. Marta, ¿me podrían indicar si están viendo las diapositivas, por favor? Sí se ven. Gracias. Nada más con presentación, por favor, Gabriel. Sí, ya voy. Es que mira, aquí está el... Listo. Una aclaración. Martelia me hizo absolutamente consciente de que el término, el concepto, y se puede entender por qué es de edificios arqueológicos mayas y no ruinas. Solo quiero aclarar que dentro de la tradición de la poesía española se habla de ruinas antes que de edificios. Bueno, el corpus que encontré sobre ruinas mayas son de 14 poemas. En realidad son 12, quedan absolutamente en una docena, porque el poema de Efraín Bartolomé se publicó en 2004 y el de Justo Sierra en 1872. Todos los demás son del siglo XX, ¿no? Que es la parte que yo reuní para presentarles hoy. Si ponemos atención, los poemas o la ciudad arquitectónica maya que más atención ha recibido de los poetas mexicanos es justamente Uxmal. Hay una razón temporal. Las ruinas de Uxmal, desde luego, fueron ampliamente conocidas desde el siglo XIX. Incluso es célebre el momento en que Carlota va a visitarlas.
Es por eso también, además, que si ustedes ven las fechas de los poetas, prácticamente una generación de poetas está hablando sobre estas ruinas, ¿no? Entonces, tenemos a Justo Sierra, a Carlos Pellicer, a Octavio Paz, a Neftalí Beltrán, que se dedican a hacer poemas a Uxmal. Voy a leerles algunos poemas a Uxmal y después voy a hacer unos comentarios más o menos rápidos para que demos un panorama más o menos revelador de lo que está pasando con la poesía de este tema, ¿no? Este es el primero, este soneto inaugura la tradición a las ciudades arquitectónicas mayas, ¿no? Si lo ven, Justo Sierra lo escribe y lo publica en un periódico en 1872. Voy a leerlo muy rápidamente. Es así: tu muerte es inmortal, gigante muro, interpuesto entre el hombre y el pasado. Tumba en que el epitafio sea borrado, sombra que haces del sol un orbe oscuro. Aquí me parece que está la idea de ver a la construcción arquitectónica maya como un sol. Brilla tanto que oscurece al mismo sol. ¿Qué mano audaz del granito duro, Uxmal, tu mole enorme habrá arrancado? Allí, donde la historia ha comenzado, concluye Uxmal y empieza su futuro. Cuando la tierra muera y en Osario trueque el hielo las zonas ya desiertas, quizá esquivando su glacial sudario, el último hombre llamará a tus puertas. Y a verlo agonizar del milenario polvo, despertarán las razas muertas. Lo que podemos ver en este poema, sobre todo en el último terceto, es la idea de origen romántico, la literatura romántica. Manuel Lavaniegos, que ha estudiado la pintura romántica, ha señalado que las ruinas para los escritores románticos, estamos pensando sobre todo en los ingleses y también para los pintores, contienen en sí misma, en las mismas ruinas, la semilla de lo que será la nueva creación. Entonces, por eso son fundamentales. Es como esta idea de que el fénix nacerá de sus propias cenizas y renacerá. Por eso, el último hombre, cuando toque a las puertas de Uxmal, Uxmal despertará Uxmal y las razas muertas. El siguiente poema, o una serie de poemas, son unas imágenes que Octavio Paz construye sobre esta ciudad arquitectónica maya de Uxmal. Está dividido en 6 imágenes rápidas. El sol es tiempo, el tiempo sol de piedra, la piedra sangre. Está encadenando las imágenes. El sol es tiempo, el tiempo es sol de piedra, la piedra sangre. Entonces está conectando en si se puede ver, en este descenso sol, tiempo, piedra, piedra, sangre, esta conexión que hay en el tiempo, pero también en la presencia de las ruinas, ¿no? La misma piedra es sangre y consecuentemente la sangre tiene vida. Esta sangre es completamente diferente a la sangre de las que están inundadas las ruinas del Renacimiento español, italiano, mientras que aquella rememora la sangre de las batallas o quienes allá han perdido la guerra. Aquí Octavio Paz las está dotando de una vitalidad. Vamos a ver el segundo, que dice mediodía. Si quiero que pongan atención, que también lo que Octavio Paz está ejecutando es un transcurso del propio sol o del día que va avanzando. Mediodía. La luz no parpadea, el tiempo se vacía de minutos, se ha detenido un pájaro en el aire. Esta sensación de que el tiempo se detiene, de que el día se detiene, y por eso es que dice el tiempo se vacía de minutos, estando ahí en presencia de la ciudad arquitectónica de Uxmal. Dice 3, más tarde, se despeña la luz, despiertan las columnas y sin moverse, baila. Desde luego continúa la idea esta de ver vitalidad en estas ciudades arquitectónicas, que contrasta, como lo he querido exhibir, con la muerte que rodea a las ruinas del Renacimiento. Pleno sol dice así: la hora es transparente, vemos si es invisible el pájaro
el color de su canto. Y aquí va a ser va a estar presente una idea muy extendida también, que yo les había mencionado cuando presenté la introducción del Renacimiento, una idea que está conectada. Las ruinas son un motor de inspiración. Es decir, en esta hora transparente a pleno sol que está sucediendo en Uxmal, empieza a surgir el canto del pájaro. El canto es música por su gorjeo, por su trinar, y consecuentemente la imagen del pájaro está asociada al poeta. 5. Relieves. La lluvia, pie danzante y largo pelo, el tobillo mordido por el rayo, desciende acompañada de tambores. Abre los ojos el maíz y crece. Es una serie de imágenes hermosas que escribe Octavio Paz cuando compara la lluvia como un pie danzante y pelo largo, ¿no? Que tiene el tobillo mordido por el rayo, ¿no? Y cómo desciende acompañada de sonidos, cómo abre el maíz los ojos y crece, ¿no? Es decir, otra vez, todas estas imágenes dotan a las ruinas, a la presencia, al poema de una vitalidad, lo que nos lleva a decir que este tipo de ruinas o este tipo de construcciones, ciudades arquitectónicas, contienen una vitalidad que no contienen, por señalar algunas, las romanas. Serpiente labrada sobre un muro. El muro al sol respira, vibra, ondula, trozo de cielo vivo y tatuado. El hombre bebe sol, es agua, es tierra, y sobre tanta vida la serpiente que lleva una cabeza entre las fauces, los dioses beben sangre, comen hombres. Es decir, lo que tenemos, Paz cierra todo el poema, toda la serie de imágenes breves con las que ha estado trabajando, y con su transcurrir del tiempo sobre la pirámide y en la pirámide, señalando justamente estas características con las que ha dotado de vida a la ciudad de Uxmal. El muro al sol respira, vibra, ondula, trozo de cielo vivo y tatuado. Esta es la imagen, ¿no? Donde todo tiene una actividad y está presente la vida en esta ciudad, a pesar del tiempo y a pesar del impacto que ha tenido. Mauricio, ¿me dices cuántos minutos me quedan, por favor, para seleccionar? Tenemos tiempo, Gabriel, tú adelante, está muy interesante tus poemas, tú sigue con confianza. Bueno, como son muchos sobre Uxmal, voy a saltarme, si hay más tiempo regreso a leer los del Sacros. El poema de En Yaxchilán dispersamos los templos, que obviamente es el primer verso del poema de Jaime García Terrés, cambia por completo el sentido que se ha venido manejando en la tradición. Es decir, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que impacta el contemplador de las ruinas? La voz lírica del poeta que ejecuta o nos transmite las sensaciones que éste tiene. Es extraordinariamente original porque invierte el sentido. Vamos a ver quién habla en este poema, ¿no? A mí me parece un poema breve, hermoso y extraordinariamente comunicativo a causa de su intensidad, de su suave intensidad. En apariencia es contradictorio, espero que cuando lo termine de leer estén más o menos de acuerdo conmigo. En Yaxchilán dispersamos los templos, abrimos frescos túneles y senderos floridos, grabando testimonios de magia donde quiera que fuéramos, oscuros o lucientes. Con árboles por letras dijimos quiénes éramos, deidades fugitivas al pie de su lección. Del mate fermentado cantamos las virtudes, sellando al consumirlo nuestras alianzas últimas. Pasajero que llegas al ocaso, conócenos, aún vivimos en tu sangre cavilosa. Lo que escuchamos aquí es la voz de los antiguos dioses que construyeron los templos y nos están haciendo como una especie de poema creacionista. Aquí pusimos los templos, aquí abrimos los frescos túneles y senderos floridos, hicimos magia, lo mismo oscuros o lucientes. Yo creo, no soy experto en estas cuestiones, me falta Carmen para ayudarme,
pero Oscuros Cenicientos está jugando con los señores del inframundo y con los dioses arriba, donde están a imagen, como los templos son creados a semejanza del cosmos, está jugando con estas dos cosas, ¿no? Oscuros o lucientes. Y luego, algo que es extraordinariamente original, los dioses nos dejaron, ¿quiénes eran? Con árboles, su alfabeto estaba en los árboles. Y entonces es aquí donde aparece efectivamente deidades fugitivas al pie de su elección. Y luego al final nos va a decir que en apariencia se fueron, pero siguen presentes. Del mate, y luego viene primero enseguida el brindis, ¿no? El brindis del pacto que se tiene. Del mate fermentado cantamos las virtudes, sellando al consumirlo nuestras alianzas últimas. Y aquí los dioses se dirigen al lector y dicen: pasajero que llegas al ocaso, conócenos, aún vivimos en tu sangre cavilosa. Voy a leer ahora dos poemas de Pacheco que están, el primero está íntimamente ligado a la tradición de esta lucha entre hombre y naturaleza, de la venganza de la naturaleza, y por eso Pacheco, consciente de la tradición, un poeta que negaba la autoría personal y decía que todos los poemas pertenecían a la tradición. Entonces, en este caso, retoma la tradición de la poesía en español en torno a las ruinas y a las ciudades arquitectónicas mayas en este caso. Dice así: de la gran ciudad maya sobreviven arcos, desmanteladas construcciones, vencidas por la ferocidad de la maleza. En lo alto el cielo en que se ahogaron sus dioses, las ruinas tienen el color de la arena. Parecen cuevas ahondadas en montañas que ya no existen. De tanta vida que hubo aquí, de tanta grandeza derrumbada, solo perduran las pasajeras flores que no cambian. Quevedo tiene un poema, un celebérrimo poema que dice más o menos, y estoy citándolo de memoria, así que puedo tener error. Dice: buscas a Roma en Roma y en Roma no la encuentras. Y empieza a hablar de la destrucción de Roma y termina el soneto diciendo un verso un tanto enigmático que dice: solo lo fugitivo permanece. Muchos lectores han dicho que es el río, el Tíber, el único que permanece, porque Quevedo ha hecho alusión al Tíber antes de concluir su poema, que solo el Tíber pasa entre esas ruinas que han perdido la agitación, la fuerza del imperio, y en ese sentido asignan al Tíber la condición de fugitivo permanece. Yo prácticamente podría decir que se refiere más que al Tíber al tiempo. En este caso, lo que Pacheco nos está diciendo, de tanta vida que hubo aquí, de tanta grandeza derrumbada, solo perduran las pasajeras flores que no cambian. Nos está diciendo que solo lo que perdura es la belleza, las flores, pero además las flores son poesía, símbolo de poema, pero también de belleza, ¿no? Las pasajeras flores que no cambian. Es decir, solo la belleza permanece. Si Quevedo decía solo lo fugitivo permanece, y se puede leer como el Tíber, en el caso de Pacheco, nos está diciendo solo perduran las pasajeras flores que no cambian, la belleza inalterable. Y evidentemente está asignando en este poema a las ciudades arquitectónicas la belleza, ¿no? Este otro poema de José Emilio Pacheco, que publicó en 1972, a mí me parece uno de los grandes poemas sobre las ciudades arquitectónicas mayas. Y la dedica a Tulum. Lo voy a leer y luego voy a hacer algunos comentarios. Si este silencio hablara, sus palabras se harían de piedra. Si esta piedra tuviera movimiento, sería el mar. Si estas olas no fuesen prisioneras, serían piedras en el observatorio.
serían hojas convertidas en llamas circulares. De algún sol en tinieblas baja la luz a este fragmento de un planeta muerto. Aquí todo lo vivo es extranjero y toda reverencia profanación y sacrilegio todo comentario. Porque el aire es sagrado como la muerte, como el Dios que veneran los muertos en esta ausencia. Y la hierba se arraiga y permanece en la piedra comida por el sol. Centro del tiempo, abismo de los tiempos, fuego en el que ofrendamos nuestro tiempo. Tulum se yergue frente al sol. Es el sol en otro ordenamiento planetario. Es núcleo del universo que fundó la piedra. Y circula su sombra por el mar, la sombra que va y vuelve hasta mudarse en piedra. Este final nos da la clave del poema. Pero no la adelantemos, vamos a regresar. Lo que nos hace o nos dice José Emilio Pacheco es que somos extranjeros cuando contemplamos estas ruinas, ¿sí? Perdón, ciudades arquitectónicas mayas, ¿no? Somos extranjeros y porque dice aquí todo lo vivo es extranjero. Toda reverencia, profanación y sacrilegio, todo comentario. Entonces, en principio nos está invitando al silencio porque todo lo demás es profano, ¿no? Y nos hace o nos comunica que somos extranjeros. Pero después habla o aparece ¿por qué somos sacrílegos? ¿Por qué hay sacrilegio? Y nos comunica, porque el aire es sagrado como la muerte, aquí en Tulum, porque el aire es sagrado como la muerte, como el Dios que veneran los muertos en esta ausencia. Es decir, fíjense, no que veneraban, los muertos siguen venerando a los dioses aquí en Tulum. Y la hierba se arraiga y permanece en la piedra comida por el sol. Esta imagen de la invasión de la naturaleza, ¿no? En la imagen se arraiga y permanece en la piedra comida por el sol. Centro en los siguientes versos tienen una raya, lo cual nos indica que es un diálogo, y tienen una cursiva, lo cual nos indica que es otra voz la que habla, ¿no? Centro del tiempo, abismo de los tiempos, fuego en el que ofrendamos nuestro tiempo. ¿De quiénes hablan? ¿Hablan los dioses? ¿Hablan aquellos que veneran a los dioses? Es difícil decirlo, pero se está ofrendando el tiempo, ¿no? Y luego, una imagen que ya hemos visto en Paz, Tulum se yergue frente al sol. Es el sol en otro ordenamiento planetario. Es el sol, Tulum es el sol, en otro planeta, en otro momento, en otro instante. Pero además es núcleo del universo que fundó la piedra. Bueno, es decir, conecta Tulum con el origen. Y aquí la imagen, que yo solo pude entender cuando conseguí esta imagen de Tulum. Cuando vi la imagen, pude entender el cierre final. Circula su sombra por el mar. Es decir, la sombra de Tulum circula por el mar. Si ustedes alcanzan a ver la imagen, Tulum se ve reflejado en el mar. La sombra que va y vuelve. ¿Por qué va y vuelve? Pues por las olas, hasta mudarse en piedra, hasta volver a regresar al edificio de piedra. Es un poema hermoso y espero que lo hayan disfrutado. Vamos a ver ahora un poema de Rodolfo Mata que publica en 1989. Como ustedes saben, es compañero mío, ustedes, en el Centro de Estudios Literarios. Y entre otras cosas, pues también escribe poesía. Dice así este poema. Mientras la selva gana el cuerpo de los dioses, mientras lo acaricia y le roba la voz, mientras lo adormece y lo pierde, el viento recorre sus labios y reclama su aliento, lame inscripciones y estelas, recintos coronados de pájaros, devuelve con sabor a moho el beso que los dioses dan al tiempo. Aún se duerme en sus frentes como los altos peñascos que desafían el mar,
Aún sus oídos llevan la memoria del caracol, sus ojos ven con la claridad y el brillo de la ceremonia, pero no hay vestales ni sacerdotes. Solo la hierba acariciada, solo la roca blanca en su reposo. Los moluscos siguen soñando desde el edificio de sus esqueletos, flores calcáreas e insectos metálicos. Las plumas de los loros tiemblan ante el vasto sigilo de la tarde que se tiende rendido a sus lenguas. Entre la sombra, piedras que son cuerpos rotos están muriendo, sus venas abiertas alimentan la marea de la selva. Este poema es posiblemente uno de los poemas más sensuales. El primer párrafo, son como 10, ¿no? Los primeros 10 versos son extraordinariamente sensuales, ¿sí? Y está jugando con el tema de la tradición, ¿sí? La selva invasora, el tiempo, pero además lo remata maravillosamente. Mientras la selva gana el cuerpo de los dioses, ¿sí? Es decir, la selva invasiva, en esta figura se puede ver muy bien, el cuerpo de los dioses es el edificio arquitectónico, mientras la selva lo acaricia y le roba la voz, mientras lo adormece y lo pierde, mientras la selva le hace todas estas cosas al edificio arquitectónico, el viento recorre sus labios y reclama su aliento, lame inscripciones y estelas, recintos coronados de pájaros, devuelve con sabor a moho el beso que los dioses dan al tiempo. Es una extraordinaria sensualidad en esta figura donde no hay una confrontación entre el edificio arquitectónico, sino hay una relación sensual, amorosa, entre tiempo, viento, selva y ciudad arquitectónica. Es una acción completamente diferente a las que hemos visto o las que muy brevemente les presenté antes de abordar estos poemas. Aún se duerme en sus frentes, como en los altos peñascos que desafían el mar. Aún sus oídos llevan la memoria del caracol. Sus ojos ven con la claridad y el brillo de la ceremonia. Pero no hay vestales ni sacerdotes, solo la hierba acariciada, solo la roca blanca en su reposo. Es esta idea de continuidad que están manejando los poetas mexicanos, ¿no? Todavía en estas ruinas hay vida, ¿sí? Aunque no haya sacerdotes ni vestales, la vida manifestada en esas sensaciones que la hierba le provocan al cuerpo de los dioses, que es el edificio arquitectónico. Y otra vida alrededor del edificio. Los moluscos siguen soñando desde el edificio de sus esqueletos, flores calcáreas e insectos metálicos. Las plumas de los loros tiemblan ante el vasto sigilo de la tarde que se tiende rendido a sus leguas. Entre la sombra, piedras que son cuerpos rotos están muriendo, sus venas abiertas alimentan la marea de la selva. Hasta el último fragmento, los últimos versos nos están comunicando de la vida plena que mantienen estos edificios. Vamos a ver si Mauricio, no sé si quieras que aquí cerremos o que leamos otro poema. Bueno, pues del tiempo, seguro Carmen hubiera disfrutado mucho de estos poemas y pues mira, todavía tenemos un poco de tiempo. Yo quisiera que abran tal vez las cámaras los compañeros y me gustaría, aprovechando que soy moderador, me gustaría que nos platicaras tu relación, Carmen, y Tomás Segovia, su tío. Acuérdate que creo que todavía siguen siendo Carmen tenía unos tíos muy, muy connotados, como era Tomás Segovia, y yo sé que lo conociste, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poco de eso. Bueno, eso fue en otro episodio de su generosidad. Eso me decía Roxana, pero yo creo que el municipio más grande del país bueno, yo voy a continuar. Sí. Hay un punto ahí, si cierran micrófonos, por favor. Gracias. En mi presentación o en mi recuerdo de Carmen, hablé de la generosidad de Carmen.
Bueno, solo me dio tiempo de mencionar una o dos, pero recibí muchas atenciones de parte de ella, generosas. Por supuesto, me llevó a conocer a sus tíos. La tía era la esposa, si no mal recuerdo, la tía directa. Ahorita se me va el nombre y fíjate que la curiosidad es que fue mi esposa, fue mi maestra en la carrera. A ver si me acuerdo ahorita de su nombre. Me llevó a conocerlos. Y después, cuando Carmen regresó a México, yo seguí visitándolos. Asistí a varias lecturas con el poeta. Él leía en las librerías de Madrid y me invitó a varias. Me regaló 2 poemas mecanuscritos de él, porque me gustaron mucho. Y ahí entre cosas insignificantes, una vez cenamos tortas de aguacate. Siempre piensa uno que lo que más va a extrañar cuando está fuera del país es el chile. Yo extrañé muchísimo el limón y, en segundo lugar, los limones. Por supuesto que hay limones en Madrid, pero son diferentes a los mexicanos. Lo que más extrañé yo fue el limón y el aguacate. Y ese día, María Luisa Capella, esposa de Tomás, preparó unas tortas de aguacate y entre mordida y mordida, Tomás y yo platicamos sobre Neruda. A él le llamó la atención o confirmó que Neruda como Paz eran extraordinariamente adoradores de su propia imagen. Y yo le platiqué muchas anécdotas que conocía de Pablo Neruda, como aquella cuando está en Europa y pasa por una zapatería y ve, hay una situación, como un adorno labrado que anuncia la zapatería, que es un velero, es un barco, y lo manda a comprar, lo arrancan de la pared y se lo llevan a Neruda. Entonces a él le divertían muchas anécdotas ver el tamaño del ego de otros poetas. Y sí, efectivamente, sí fue a conocerlos. Bueno, pues te agradezco mucho tu intervención. Bueno, un abrazo fraterno, Arcadio. Si quieren prender sus cámaras, ya estamos por cerrar nuestra transmisión. Agradecerles a todos los asistentes, si quieren abrir sus cámaras. Gracias a los ponentes. Mañana nos veríamos en la mesa 4 en punto de las 10 de la mañana. Agradecer a los organizadores, Marta Ilia Nájera Coronado y por supuesto Rebeca, que han sido pilares de esta, y por supuesto nuestro coordinador Roberto Romero Sandoval.